Buenas y bienvenidos a mi canal de historias narradas, Audio Amor. En esta ocasión te traigo una historia romántica titulada, Cambiaste mi vida. Espero sea de su total agrado. El Hospital San Gabriel se alzaba sobre la colina como una fortaleza blanca que resistía al paso del tiempo. En sus pasillos, impregnados del olor a desinfectante y del murmullo constante de pasos apresurados, la vida y la muerte se encontraban todos los días. Allí, el doctor Alejandro Ferrer era una leyenda, brillante, respetado, temido y, sobre todo, inaccesible. Su reputación de médico prodigioso era igualada solo por su fama de mujeriego. Las enfermeras lo observaban con mezcla de admiración y miedo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Sus órdenes eran ley. Su rostro, siempre serio, parecía tallado en piedra. Decían que nunca sonreía, que su corazón se había vuelto de hielo después de perder a su esposa en un accidente años atrás. Desde entonces, Alejandro había enterrado todo vestigio de ternura bajo capas de trabajo, éxito y soledad. Aquella mañana de invierno, la ciudad amaneció cubierta de niebla. El sonido de las sirenas rompía el silencio del amanecer. En la entrada del hospital, una joven caminaba con paso tímido, sujetando una vieja bolsa entre las manos. Su nombre era Isabela Cruz, una campesina recién llegada del interior, buscando trabajo para sostener a su madre enferma. Había oído que el hospital necesitaba personal de limpieza. No tenía experiencia, apenas educación, pero sí una fuerza interior que la vida en el campo le había enseñado a cultivar. Vestía ropa sencilla y sus manos, aunque pequeñas, estaban marcadas por el trabajo. Cuando cruzó las puertas del hospital, todo le pareció inmenso y frío. Las luces blancas, los pasillos interminables, la prisa de la gente. Se acercó al mostrador con voz insegura. Buenos días, me dijeron que aquí podía preguntar por el puesto de limpieza. La recepcionista apenas levantó la vista. Espere un momento. Mientras aguardaba, Isabela observó cómo un grupo de enfermeros se apartaba con respeto. Un hombre de bata blanca, alto, de mirada intensa y porte imponente, avanzaba con paso firme por el pasillo. Su sola presencia imponía silencio. Era el doctor Ferrer. Isabela sintió que el aire se detenía por un instante, no por su belleza, aunque era innegable, sino por la energía que emanaba. Había algo en él, una mezcla de autoridad y tristeza, que la hizo bajar la mirada de inmediato. ¿Qué hace aquí esta mujer?, preguntó al verla, sin suavidad alguna. Es la nueva candidata para el puesto de limpieza, respondió la recepcionista con voz tensa. Él la observó de arriba abajo, con una frialdad que la hizo temblar. Espero que no cause problemas. En este hospital no hay espacio para la incompetencia. No los causaré, señor, dijo Isabela, conteniendo la humillación. Ya lo veremos, replicó, girándose sin más. Esa fue su primera conversación, breve, dura, inolvidable. Durante los primeros días, Isabela se esforzó más que nadie. Llegaba antes del amanecer, limpiaba cada rincón, soportaba los gritos y las exigencias de enfermeras que se daban cuenta, pero su trabajo hacía que todo funcionara con precisión. Una tarde, mientras fregaba el piso del ala de cirugía, escuchó voces en la sala contigua. Era el doctor Ferrer, discutiendo con otro médico. No arriesgaré una vida por un capricho administrativo, decía con tono firme. Si quieren cuestionar mis métodos, háganlo después de salvar al paciente. El otro método médico murmuró algo, pero Alejandro lo ignoró. Su autoridad era absoluta. Cuando salió de la sala, se encontró con Isabela agachada, limpiando el suelo. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella se apartó rápidamente, avergonzada. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó él, con tono cortante. Acabo de llegar, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo. Alejandro la miró unos segundos más. Había algo en su voz, una calma distinta al bullicio del hospital. Sin saber por qué, ese detalle lo desconcertó. Hágalo rápido, dijo finalmente y siguió su camino. Pero esa noche, mientras revisaba los informes, recordó la mirada de la joven. No entendía por qué. No era la primera vez que veía una mujer en el hospital, pero había en esa campesina una pureza que lo armaba. Los días pasaron. Isabela empezó a ganarse el cariño de algunos. Siempre tenía una sonrisa,
incluso después de horas agotadoras. Ayudaba a los pacientes, les hablaba con ternura, hacía que la sala más gris pareciera un lugar cálido. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, escuchó un gemido. Era un anciano que intentaba levantarse sin ayuda. Isabela corrió hacia él, y lo sostuvo con cuidado. Tranquilo, don Ernesto, no se levante aún, dijo suavemente. El hombre sonrió débilmente. Gracias, hija. Nadie suele tenerse por un viejo como yo. Yo sí lo haré, respondió ella con ternura. En ese momento, el doctor Ferrer apareció. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó severo. El señor intentó levantarse solo. Lo ayudé a recostarse, explicó Isabela. Alejandro observó la escena. Por un instante, la dureza en su rostro se suavizó. Ha hecho bien, dijo, casi en un susurro. Isabela lo miró sorprendida. Era la primera vez que escuchaba un elogio en su voz. Esa noche, mientras el hospital dormía, Alejandro permaneció en su oficina mirando por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas perdidas. Se sirvió una copa de vino y recordó la voz de Isabela. Lo ayudé a recostarse, sencilla, sincera, sin miedo. Por primera vez en años, el doctor Ferrer sintió algo moverse en su interior, una grieta en el muro de hielo. No lo admitiría jamás, pero aquella joven campesina había despertado en él algo que creía muerto, la capacidad de sentir. Y sin saberlo, Isabela también había notado algo. Detrás de la rudeza del médico había una herida invisible. Y, aunque no lo entendía todavía, su destino estaba a punto de entrelazarse con el de él de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. El Hospital San Gabriel nunca dormía. Las luces de neón permanecían encendidas día y noche, reflejando en los pasillos el cansancio de quienes lo habitaban. Para Isabela, aquel lugar era un universo desconocido, máquinas que zumbaban sin descanso, pacientes que suspiraban entre la vida y la muerte y médicos que caminaban con la urgencia de quienes cargaban el peso del mundo en los hombros. Cada día su cuerpo se agotaba, pero su espíritu se mantenía firme. Había prometido no rendirse y lo cumplía con la misma determinación con la que había trabajado la tierra en su aldea. Sin embargo, su mente no podía evitar pensar en el doctor Ferrer. Aquel hombre era un misterio. Había en él una fuerza que imponía respeto, pero también una soledad que lo rodeaba como un muro invisible. Isabela lo observaba desde lejos, tratando de entender qué clase de tristeza escondían esos ojos grises que no se detenían en nadie por más de un segundo. Una mañana, mientras pasaba el trapo por el suelo de la sala de urgencias, escuchó gritos. Una enfermera corría desesperada. Accidente en la autopista. 3 heridos graves. Isabela se apartó justo cuando las puertas se abrieron de golpe. Los camilleros entraron empujando a toda prisa a los pacientes cubiertos de sangre. Detrás de ellos apareció Alejandro, con el rostro endurecido, dando órdenes precisas. Sala 3 preparada en 5 minutos. Necesito plasma O negativo y que llamen al equipo de cirugía. Su voz era firme, cortante, sin espacio para la duda. Isabela lo miró trabajar, hipnotizada por la precisión de sus movimientos. Era como si cada gesto suyo estuviera medido para salvar una vida. Pero lo que más la impactó fue la calma que mantenía incluso en medio del caos. Sus manos, firmes y seguras, no temblaban ni un segundo. Era un hombre hecho para controlar lo incontrolable. Horas después, el silencio volvió al hospital. El doctor Ferrer salió de la sala con la bata manchada de sangre. Se quitó los guantes, exhaló con cansancio y caminó hacia el pasillo donde Isabela limpiaba en silencio. ¿Todavía aquí?, preguntó con voz ronca. Sí, señor. Tenía que dejar todo en orden, respondió ella sin mirarlo directamente. Él asintió, como si su presencia le resultara extrañamente reconfortante. Se sentó en una banca y pasó una mano por su rostro. ¿Cuántas horas lleva despierta?, preguntó. Desde las 6 de la mañana, dijo ella con una sonrisa leve. Debería descansar. Y usted también, se atrevió a decir Isabela, con una dulzura que lo desarmó. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Nadie le hablaba con ese tono. Ni las enfermeras que lo admiraban ni los colegas que lo tenían. Había algo en la voz de aquella joven que lo tocaba de una manera que no entendía. Por un instante quiso responder, pero el orgullo lo detuvo. No es asunto suyo,
replicó con frialdad. Isabela bajó la vista sonrojada. Disculpe, doctor, no quise ofenderlo. Él suspiró, arrepentido de su tono. No, no se disculpe. Y tras una pausa añadió, a veces me olvido de que todavía hay personas que se preocupan. Esa frase quedó flotando entre ellos. Isabela lo miró y por primera vez vio al hombre detrás del médico, cansado, solo, vulnerable. Los días siguientes trajeron una rutina silenciosa entre ambos. No hablaban mucho, pero cuando sus caminos se cruzaban, algo invisible ocurría. Isabela lo saludaba con respeto y él respondía con un leve asentimiento intentando ignorar la calidez que le provocaba su sonrisa. Hasta que un día la distancia se rompió de nuevo. Isabela estaba limpiando la sala de pediatría cuando una niña pequeña de unos 6 años comenzó a llorar desconsolada. Había sido operada del apéndice y pedía ver a su madre, quien no podía estar con ella. Isabela se acercó y le acarició el cabello. Tranquila, mi amor, tu mamá vendrá pronto, susurró. Me duele, ya pasará. ¿Quieres que te cante algo? La niña asintió y la joven comenzó a entonar una melodía suave, una canción campesina que hablaba del sol y de los campos en flor. Su voz llenó la sala de una dulzura que parecía calmar incluso el aire. Alejandro la escuchó desde la puerta. No dijo nada, solo la observó. En ese momento comprendió que había algo en Isabela que el hospital había perdido hacía mucho tiempo: humanidad. Esa capacidad de curar sin bisturí, de sanar con palabras. Cuando ella terminó, él se acercó. No sabía que, además de limpiar, tenía talento para tranquilizar pacientes, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Isabela se sobresaltó. Lo siento, señor, no quise interrumpir el orden. No, hizo bien, la interrumpió. A veces, el alma duele más que el cuerpo. Sus ojos se encontraron y ninguno supo qué decir. Había una conexión silenciosa, una ternura contenida que ambos intentaban negar. Esa noche, de regreso a su cuarto, Isabela no pudo dormir. ¿Por qué aquel hombre le provocaba tanta confusión? Era rudo, distante y, sin embargo, cada vez que se acercaba a ella, sentía que el corazón se le escapaba del pecho. Por su parte, Alejandro caminaba por los pasillos vacíos del hospital. La imagen de Isabela cantando a la niña lo perseguía. ¿Qué tenía esa muchacha que le recordaba tanto a la paz que había perdido? Cerró los ojos y se recostó en su despacho. En el silencio, su mente volvió a la voz de ella, dulce y serena. Y comprendió algo que lo inquietó más que cualquier diagnóstico. Estaba empezando a necesitarla. Pero el destino, como siempre, no se quedaría quieto. Al día siguiente, la directora del hospital, una mujer ambiciosa llamada doctora Camila Torres, notó la cercanía entre el prestigioso médico y la humilde limpiadora. Camila, quien llevaba años enamorada en secreto de Alejandro, sintió un golpe de celos. Esa campesina no durará mucho aquí, murmuró entre dientes. Y así comenzó una nueva tormenta, una que pondría a prueba no solo el carácter del doctor Ferrer, sino también la fuerza del corazón de Isabela. Porque el amor, aunque puro, nunca camina sin obstáculos. El sol apenas despuntaba sobre la ciudad cuando Isabela llegó al Hospital San Gabriel. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, pero ni el frío ni el cansancio lograban apagar su determinación. A pesar de las largas jornadas, cada día agradecía poder trabajar, poder enviar dinero a su madre enferma en el pueblo. Pero esa mañana algo era distinto. Desde que cruzó la puerta principal, notó miradas que antes no estaban allí. Las enfermeras murmuraban a su paso, los auxiliares intercambiaban sonrisas disimuladas. Isabela fingió no darse cuenta, aunque en el fondo presentía que algo estaba ocurriendo. En el despacho de dirección, la doctora Camila Torres observaba unos informes con fingida concentración. Llevaba años al lado del doctor Ferrer, compartiendo cirugías, proyectos e innumerables guardias nocturnas. En silencio había alimentado la esperanza de que él algún día la mirara con otros ojos. Pero su ilusión se rompió el día que vio como el rudo médico dedicaba una mirada tinta a una simple limpiadora. Una campesina, murmuró con desprecio, dejando caer los papeles sobre el escritorio. No permitiré que una desconocida arruine lo que tanto he construido. Llamó a su asistente. Quiero un informe completo sobre la señorita Isabela Cruz,
antecedentes, referencias, todo. Su plan había comenzado. Mientras tanto, en el ala de pediatría, Isabela limpiaba las ventanas con su habitual cuidado. No podía evitar sonreír al escuchar las risas de los niños. En ese lugar encontraba paz. A veces sentía que esas almas pequeñas le devolvían la esperanza que el mundo le había arrebatado. Fue entonces cuando escuchó una voz conocida detrás de ella. Debería estar descansando, no haciendo el trabajo de 3 personas. Se volvió sobresaltada. Era el doctor Alejandro Ferrer, con una taza de café en la mano, y esa mirada seria que nunca lograba descifrar. No me gusta quedarme quieta, respondió ella, sonrojándose. Él asintió, apoyándose en el marco de la puerta. Lo sé, usted no sabe hacerlo. Por primera vez, Alejandro dejó escapar una ligera sonrisa. Isabela la vio y su corazón se aceleró. Esa sonrisa, breve pero sincera, iluminó el rostro de un hombre que siempre parecía cargar con un peso invisible. El hospital se ve distinto cuando usted sonríe, dijo ella sin pensar. El médico se sorprendió, pero no la interrumpió. En cambio, dejó la taza a un lado y se acercó un paso más. No debería decir cosas así, susurró él. Podrían malinterpretarse. Isabela bajó la mirada. Lo siento. Solo quise decir que me alegra verlo así. Alejandro la observó unos segundos más, en silencio. Luego habló con voz baja, casi íntima. Hace mucho que nadie me dice algo con tanta sinceridad. Un silencio suave los envolvió. Ninguno se movía, como si temieran que un solo gesto rompiera aquel instante frágil. Pero la magia se deshizo cuando una enfermera apareció en el pasillo. Doctor Ferrer, la directora lo busca. Dice que es urgente. El médico se recompuso al instante. Voy enseguida. Y antes de marcharse, le dedicó a Isabela una última mirada, una que decía más que cualquier palabra. En su oficina, Camila lo recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Alejandro, dijo con tono cordial, tenemos que hablar de algo importante. ¿Qué ocurre? Ella deslizó una carpeta sobre el escritorio. Es sobre la nueva limpiadora Isabela Cruz. He recibido algunos informes preocupantes. El médico frunció el ceño. ¿Informes? ¿De qué tipo? Parece que su documentación no está completa. Además, algunos empleados dicen haberla visto curioseando en áreas restringidas. Alejandro la miró, incrédulo. Eso no puede ser cierto. Es una chica trabajadora. Camila, defiendo la verdad. No tolero las acusaciones sin pruebas. Camila sonrió, pero en sus ojos brillaba la malicia. Solo cumplo con mi deber. No quisiera que alguien con intenciones dudosas afecte la reputación del hospital ni la suya. Alejandro comprendió de inmediato la insinuación. Su rostro se endureció. Cuide sus palabras, Camila. La doctora bajó la mirada, fingiendo humildad. Por supuesto, Alejandro. Solo intento protegerlo. Esa noche, Isabela fue llamada a la oficina de recursos humanos. Un hombre con tono burocrático le informó que existían dudas sobre su documentación y que, mientras se resolvía, debía suspender temporalmente sus labores. ¿Qué? Preguntó ella, con la voz quebrada. Pero yo he trabajado todos los días, no he hecho nada malo. No lo dudo, señorita Cruz, pero son órdenes de la dirección. Isabela salió del despacho con los ojos llenos de lágrimas. En el pasillo se encontró con Alejandro. Él la miró sorprendido. ¿Qué sucede? Me han suspendido, respondió, casi sin voz. Dicen que hay irregularidades en mis papeles, pero eso no es cierto. El médico la tomó del brazo, mirándola fijamente. ¿Quién dio esa orden? No lo sé, solo dijeron que venía de la dirección. Alejandro apretó la mandíbula. Camila, sin pensarlo 2 veces, subió las escaleras hacia el despacho de la directora. Isabela intentó detenerlo, pero él no escuchó. Entró sin tocar la puerta. ¿Qué significa esto? Rugió. ¿Por qué suspendió a Isabela? Camila se levantó lentamente, fingiendo sorpresa. Alejandro, te estás alterando. Solo seguimos los procedimientos. No mienta. Usted sabe que su trabajo ha sido impecable. ¿Impecable? Repitió Camila con una sonrisa amarga. ¿Desde cuándo defiende con tanto fervor a una limpiadora? El silencio cayó entre ellos. La pregunta era una trampa y ambos lo sabían. Porque la justicia no depende del rango, respondió él con firmeza. Si intenta humillarla, tendrá que enfrentarse a mí.
Camila lo miró con furia. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás arriesgando tu carrera por una mujer que ni siquiera pertenece a nuestro mundo. Tal vez por eso vale más que todos los que lo habitamos, dijo Alejandro antes de salir, dejando la puerta abierta tras de sí. Esa noche, Isabela lloró sola en el pequeño cuarto donde dormía. No entendía por qué la vida parecía empeñada en castigarla cada vez que algo bueno aparecía. Pero antes de dormirse, alguien golpeó la puerta suavemente. Cuando la abrió, encontró al doctor Ferrer con gesto grave. He arreglado todo, dijo. Mañana volverá a su trabajo. Isabela lo miró con los ojos húmedos. No debió hacerlo, señor. Le traeré problemas. Déjeme decidir qué problemas quiero tener, respondió con una sonrisa leve. Sus miradas se cruzaron en el silencio. No había palabras suficientes para describir lo que ambos sentían, pero algo estaba claro. A partir de esa noche, sus destinos quedaron irremediablemente unidos. Y, aunque ninguno se atrevía a admitirlo, el amor ya había comenzado a nacer en los pasillos del Hospital San Gabriel. La noche había caído sobre la ciudad, pero en el Hospital San Gabriel las luces seguían encendidas. El aire olía a desinfectante y a cansancio. Isabela caminaba con paso suave por el pasillo vacío, llevando en sus manos una cubeta con agua limpia. Había regresado al trabajo gracias a la intervención del doctor Ferrer, aunque sabía que su presencia ya no pasaba desapercibida. Las miradas, los murmullos, los juicios silenciosos, todo pesaba sobre sus hombros. Pero no se quejaba. Había aprendido desde niña que el silencio era su mejor escudo. Lo que nadie sabía era que aquella joven sencilla, de voz dulce y sonrisa tímida, comenzaba a sentir algo que la asustaba más que cualquier injusticia, el amor. Esa mañana, mientras pasaba el trapo por el suelo del área de descanso, escuchó la voz profunda del doctor Ferrer detrás de ella. No debería seguir haciendo las tareas más pesadas. Ha trabajado suficiente por hoy. Isabela giró, sorprendida. No me cuesta, doctor. Prefiero mantenerme ocupada. Él la observó unos segundos, como si quisiera descifrar qué había detrás de esa calma constante. Luego se acercó y le tendió una taza de café. Tómelo. Está caliente. Ella vaciló. No puedo aceptar. No es una orden. Isabela, la interrumpió suavemente. Es solo café. Ella lo tomó con cuidado, sintiendo el calor de la taza entre sus manos. Aquel gesto tan simple le pareció el más humano que alguien le había ofrecido en mucho tiempo. Durante unos segundos, el silencio fue suficiente. No había necesidad de palabras. Él se sentó en una banca cercana y la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. ¿Por qué vino a trabajar aquí?, preguntó él, rompiendo la quietud. Isabela bajó la mirada. Necesitaba el dinero. Mi madre está enferma y el campo ya no da lo suficiente. Cuando escuchó que el hospital buscaba personal de limpieza, vine sin pensarlo. Y su padre, murió hace años. Un accidente en la cosecha, dijo con voz baja. Desde entonces se hizo lo que fuera necesario para sobrevivir. Alejandro la miró con una expresión que rara vez mostraba compasión, pero no la de quien siente lástima, sino la de quien reconoce el valor en el dolor ajeno. Tiene más fuerza que la mayoría de la gente que conozco, dijo al fin. Isabela sonrió apenas. Usted también tiene heridas, doctor. Solo que no se ven. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué le hace pensar eso? Porque habla como alguien que ha perdido algo o a alguien. La frase quedó suspendida entre los dos. Alejandro apartó la mirada. No debería analizarme, señorita Cruz, dijo con una media sonrisa amarga. No soy un buen caso. Pero Isabela no se rindió. A veces las heridas más profundas no necesitan bisturí, sino alguien que las escuche. Sus palabras lo golpearon más de lo que quiso admitir. Se levantó bruscamente y caminó hacia la puerta. Antes de irse, murmuró sin mirarla. Yo no necesito que me escuchen. Solo que me dejen trabajar. Isabela lo observó alejarse, sabiendo que detrás de esa frialdad había un hombre roto que aún no sabía cómo perdonarse. Esa noche, el doctor Ferrer se encerró en su despacho. La lluvia golpeaba las ventanas y en la penumbra solo el brillo de una lámpara iluminaba su rostro. Sobre el escritorio había una fotografía, él con una mujer de cabello castaño y sonrisa luminosa. En sus brazos, un niño pequeño. Tomó la foto entre las manos, apretándola con fuerza.
Perdóname, Clara, susurró con voz quebrada. Años atrás, había sido un hombre distinto, alegre, generoso, enamorado. Pero un accidente automovilístico le arrebató a su esposa y a su hijo en una noche lluviosa como esa. Desde entonces, se había sumergido en el trabajo, alejándose de todo lo que pudiera hacerlo sentir, hasta que Isabela llegó y, sin querer, comenzó a despertar algo que creía muerto. Al día siguiente, el ambiente en el hospital se tornó tenso. Camila Torres había notado que su plan no había funcionado y la idea de ver a Isabela aún allí la llenaba de furia. ¿Crees que puedes desafiarme, Alejandro?, murmuró para sí mientras firmaba unos documentos. Si esa mujer sigue aquí, encontraré otra forma de deshacerme de ella. Y la oportunidad no tardó en presentarse. Durante el cambio de turno, desapareció una carpeta con informes médicos confidenciales. Cuando la supervisora revisó las cámaras, descubrió una sombra entrando en el archivo. No era claro quién era, pero Camila no perdió tiempo en señalar a Isabela. Esa chica ha estado merodeando por zonas prohibidas antes. No es la primera vez, dijo con voz fría. Alejandro, al enterarse, no lo podía creer. Buscó a Isabela en el pasillo y la encontró llorando, intentando explicar entre sollozos que no había sido ella. Yo no tomé nada, doctor, se lo juro, decía, con el rostro empapado en lágrimas. Solo fui a dejar los trapos de la área de archivo, pero no toqué ninguna carpeta. Él la miró a los ojos y supo que decía la verdad. Confío en usted, dijo con firmeza. No permitiré que la culpen sin pruebas. La llevó directamente a la oficina de Camila. Retire su acusación, ordenó Alejandro con tono autoritario. No puedo, respondió ella con una sonrisa fría. Hay evidencia. No hay evidencia. Solo su palabra. Y eso no basta. Camila lo miró desafiante. Te estás dejando manipular por una campesina. Alejandro golpeó el escritorio con fuerza. Cuidado con lo que dice, ella tiene más dignidad que muchos aquí. Isabela lo escuchaba en silencio, temblando. Nadie la había defendido así antes. En su pecho, algo cálido comenzó a crecer, una mezcla de crecimiento y emoción. Finalmente, Alejandro consiguió que la suspendieran de la investigación. Prometió encargarse él mismo de revisar los archivos. Camila, derrotada, guardó su ira tras una sonrisa fingida. Esa noche, después del turno, Isabela salió al jardín del hospital. La luna iluminaba las flores y el sonido de la fuente llenaba el aire con un murmullo sereno. Estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó pasos detrás de ella. ¿Puedo acompañarla?, dijo la voz profunda de Alejandro. Ella asintió sin mirarlo. Gracias por creer en mí, doctor. No me agradezca, solo vi la verdad. Guardaron silencio unos segundos. Luego, él habló con tono más suave. No sé qué tiene usted, Isabela, pero desde que llegó, las cosas aquí se sienten distintas. ¿Distintas cómo? Alejandro la miró fijamente. Más humanas. Ella sonrió y esa sonrisa fue suficiente para que él sintiera un nudo en la garganta. Sin pensarlo, dio un paso más cerca. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que ninguno sabía cómo manejar. Doctor, susurró ella, nerviosa. Alejandro, la corrigió él. Cuando estemos fuera del trabajo, quiero que me llame Alejandro. Isabela bajó la mirada, pero asintió. El sonido lejano de las sirenas rompió el momento. Ambos se miraron, consciente antes de que lo que estaba creciendo entre ellos ya no podía negarse. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que su historia apenas comenzaba y que el amor, cuando nace entre heridas, puede ser tan sanador como peligroso. El amanecer llegó cubriendo el Hospital San Gabriel con una luz tenue. En los pasillos todavía reinaba el silencio, interrumpido solo por el sonido distante de un monitor cardíaco o el paso apresurado de una enfermera. Isabela caminaba con su carrito de empieza, perdida en pensamientos que ya no podía controlar. Desde aquella noche en el jardín, las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Cuando estemos fuera del trabajo, llámame Alejandro. Esa simple frase había derrumbado el muro invisible que los separaba. Sin embargo, cada vez que se cruzaban durante el día, ambos fingían normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero bastaba un roce, una mirada, un saludo, para que el corazón de Isabela se bocara.
Alejandro también luchaba contra su propio desconcierto. En su oficina, mientras revisaba informes clínicos, no podía evitar distraerse. La imagen de la joven campesina se filtraba entre las páginas como un recuerdo persistente. Su voz, su sonrisa, la calma con la que enfrentaba la adversidad, todo en ella lo desarmaba. «¿Qué me está pasando?», murmuró, dejando caer la pluma. Llevaba años encerrado en su propio dolor, negándose la posibilidad de sentir. Había jurado que nunca volvería a involucrarse emocionalmente con nadie, pero Isabela había llegado sin pedir permiso, como una brisa cálida que entra por una ventana olvidada. Aquella tarde, un fuerte aguacero azotaba la ciudad. Los relámpagos iluminaban el cielo gris mientras el hospital se preparaba para una emergencia. Un autobús había chocado en la carretera y los heridos comenzaban a llegar uno tras otro. Isabela, sin importar el peligro, se ofreció para ayudar en lo que fuera necesario. Corrió junto a las enfermeras llevando toallas, limpiando sangre, sosteniendo manos temblorosas. No era médica, pero su humanidad hacía más por los pacientes que muchas medicinas. Alejandro la vio en medio del caos y algo dentro de él se estremeció. En su rostro había miedo, sí, pero también una valentía que lo conmovió profundamente. Gritó mientras ella ayudaba a un niño herido. «Cuidado, no se acerque tanto a la camilla», pero ya era tarde. Un paciente en crisis se movió bruscamente y un frasco de suero cayó estallando en 1000 pedazos. Los vidrios le cortaron el brazo a Isabela. Alejandro corrió hacia ella. «Déjeme verla», ordenó con tono de autoridad. Ella intentó restarle importancia. «No es nada, doctor, solo un rasguño». Él la tomó del brazo con cuidado, examinando la herida. La sangre corría lentamente. «Necesita puntos», dijo con seriedad. «Venga conmigo». Sin aceptar excusas, la llevó a la sala de curaciones. La tensión era palpable. Isabela temblaba, no tanto por el dolor, sino por la cercanía. Podía sentir el calor de su cuerpo, el roce de sus manos firmes, pero cuidadosas. «No debería exponerse así», murmuró Alejandro mientras limpiaba la herida. «Este no es su trabajo». «Si puedo ayudar, no puedo quedarme de brazos cruzados», respondió ella. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo pareció detenerse. «Siempre piensa en los demás», susurró Alejandro. «Y nadie piensa en usted». Isabela bajó la mirada, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. «No necesito que nadie piense en mí». Alejandro terminó de vendarle el brazo, sin poder contenerse más. Rozó su mejilla con la yema de los dedos. «Yo pienso en usted, Isabela», confesó en voz baja. Ella se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, tan alto que temió que él pudiera escucharlo. «No diga eso, por favor», susurró. «Usted y yo venimos de mundos diferentes. ¿Y qué importa el mundo?», replicó él. «Lo único que entiendo ahora es lo que siento cuando la veo». Las lágrimas cayeron al fin. «No puede quererme, doctor. Si lo hace, solo se lastimará». Él la miró con ternura y dolor al mismo tiempo. «Ya estoy lastimado desde hace años. Usted no puede hacerme más daño del que ya tengo». El silencio nos envolvió. Fuera, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. En un impulso, Alejandro tomó su mano vendada entre las suyas. La calidez de su piel se mezcló con la temblorosa emoción de ambos. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió de golpe. Era Camila Torres. Sus ojos, fríos y oscuros, recorrieron la escena con furia contenida. «Lamento interrumpir», dijo con voz venenosa. «Pero parece que aquí se están confundiendo los roles». Isabela retrocedió de inmediato, hartándose. «No es lo que parece, doctora». Camila la miró con desprecio. «No, porque parece que una simple limpiadora se está aprovechando de la compasión de su superior». «Basta, Camila», intervino Alejandro con voz firme. «No tiene derecho a hablarle así». «No tengo derecho», replicó ella, cruzando los brazos. «Este hospital tiene reglas, Alejandro, y tú lo sabes. Si la Junta se entera de lo que está ocurriendo aquí, podrías perder mucho más que tu reputación». Alejandro respiró hondo, intentando contener su enojo. «No está ocurriendo nada indebido. Entonces no tendrás problema en mantener las distancias», sentenció ella antes de salir, dejando tras de sí un silencio espeso.
Esa noche, Isabela empacó sus cosas en silencio. No podía quedarse más. Sabía que la doctora Torres haría todo lo posible para destruirla y no quería ser la causa de que Alejandro perdiera su carrera. Antes de irse, dejó una carta en su escritorio. Doctor Ferrer, gracias por todo lo que hizo por mí, por defenderme, por creer en mí, por mirar más allá de lo que soy. Pero debo irme, no puedo seguir siendo una carga. Cuide su corazón. Él merece sanar, incluso si no es conmigo. Cuando Alejandro encontró la carta, su pecho se contrajo. La buscó por todo el hospital, pero ya era tarde. Isabella se había marchado. Salió al estacionamiento bajo la lluvia, gritando su nombre, pero solo el eco le respondió. Y mientras las gotas le corrían por el rostro, no supo si lo que sentía era dolor o el descubrimiento de algo más grande que él mismo, el amor verdadero. Esa noche, bajo el aguacero, Alejandro juró que no volvería a perder a alguien importante. No otra vez. Y aunque Isabela se había ido, él sabía que su historia no había terminado. Porque había algo en el aire, algo más fuerte que el destino, que todavía los unía. La lluvia había cesado, pero el eco de aquella noche seguía vivo en la mente del doctor Alejandro Ferrer. El Hospital San Gabriel amaneció cubierto por una neblina espesa y con ella llegó un silencio extraño. Como si incluso las paredes sintieran la ausencia de Isabela. Durante los días siguientes, él intentó concentrarse en su trabajo, pero cada pasillo le recordaba su voz, cada rincón su presencia. La veía en su imaginación con el cabello recogido y la mirada serena, limpiando los pisos con una dignidad que ninguna adversidad había logrado quebrar. Pero ahora se había ido, y aunque nadie lo sabía, el doctor Ferrer sentía que algo dentro de él también se había marchado con ella. En la cafetería del hospital, las enfermeras murmuraban en voz baja. Dicen que la limpiadora se fue sin avisar, comentó una. No me sorprende, añadió otra. La doctora Torres no paraba de vigilarla. Camila, que escuchaba desde una mesa cercana, fingió indiferencia. Movía la cuchara en su taza de té con calma, pero en sus ojos había una sombra de satisfacción. Algunas personas no saben cuándo irse, susurró para sí, con una sonrisa apenas visible. Sin embargo, en el fondo, la victoria no le sabía dulce. Había logrado apartar a Isabela, sí, pero algo en Alejandro había cambiado desde entonces. Ya no sonreía, apenas dormía y sus respuestas se habían vuelto frías y cortantes. Camila comprendía con amargura que, aunque la muchacha se hubiera ido, su espíritu seguía allí, vivo, habitando el corazón del hombre que ella nunca había logrado conquistar. Alejandro, decidido a no dejar las cosas así, comenzó a buscarla. Usó contactos, llamó a municipios cercanos, revisó registros laborales. Nadie sabía nada, era como si la tierra se la hubiera tragado. Una tarde, cansado y frustrado, decidió conducir hasta el pueblo donde ella había dicho que vivía, un lugar pequeño, rodeado de montañas y caminos de tierra. Cuando llegó, el aire olía a leña y lluvia reciente. En una casa humilde al borde del camino, una anciana lo recibió con cautela. ¿Busca a Isabela?, preguntó, cuando él mencionó su nombre. Alejandro asintió. Soy un amigo, trabajo con ella en el hospital. La mujer lo miró con tristeza. Isabela volvió hace unos días. Su madre está muy enferma. Apenas tiene para comer, pero no se queja. Trabaja lavando ropa de los vecinos. El médico apretó los puños. ¿Dónde vive? La anciana señaló un camino entre los árboles. Al final, donde la tierra se abre hacia el río. Cuando Alejandro llegó, la encontró frente a una tina, lavando con las manos enrojecidas por el frío. Su cabello estaba suelto, sus ropas gastadas, pero había en ella una calma que lo conmovió. «¿Y Isabela?», dijo él con voz baja. Ella se giró lentamente y por un momento creyó estar soñando. «¿Qué hace aquí, doctor Ferrer?». «Vine a buscarla», respondió sin rodeos. «No debió hacerlo», susurró. «Este no es su lugar». Él dio un paso adelante. «Mi lugar es donde usted esté». Isabela bajó la mirada, tratando de ocultar la emoción que la desbordaba. «Usted pertenece al hospital, a los quirófanos, a su mundo. Yo solo soy una campesina que limpia pisos». «No vuelva a decir eso», replicó Alejandro, acercándose. «Usted es mucho más que eso».
Tiene una fuerza que yo envidio. Ella intentó mantenerse firme. No quiero causarle más problemas. Por mi culpa discutió con la doctora Torres, perdió su tranquilidad. No perdí nada, la interrumpió. Al contrario, la perdí a usted y eso sí no puedo soportarlo. Las lágrimas asomaron en los ojos de Isabela. No diga eso por favor. La gente como usted no ama a mujeres como yo. Alejandro tomó su rostro con suavidad. ¿Quién decidió eso? ¿El dinero? ¿Los títulos? Si el amor se midiera por eso, nadie sería digno de nadie. Isabela tembló, y si lo que siente es solo compasión, él negó con la cabeza. No es compasión, Isabela, es necesidad. Desde que se fue, no he tenido un solo día de paz. Sus palabras la quebraron. Lloró en silencio y él la abrazó sin decir nada más. Allí, en medio del campo, con el sonido del río al fondo, se permitieron por primera vez ser simplemente dos almas heridas que se encontraban. Sin embargo, el destino no les daría tregua. Días después, una carta llegó al hospital. Era anónima, dirigida a la junta directiva, acusando al doctor Ferrer de mantener una relación inapropiada con una empleada y de alterar informes médicos para protegerla. La caligrafía era elegante y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían quién la había escrito. Camila Torres había movido su última pieza. Cuando Alejandro regresó al hospital, fue citado por el director general. La acusación era grave. Podría costarle no solo su cargo, sino toda su carrera. ¿Es cierto que mantiene una relación con una extrabajadora?, preguntó el director con tono severo. Alejandro respiró hondo. Mi vida privada no interfiere en mi trabajo. Eso no responde la pregunta. Sí, admitió sin vacilar. Amo a Isabela Cruz. El silencio en la sala fue absoluto. El director lo miró con desaprobación. Entonces se entiende que esto no puede continuar. Se abrirá una investigación interna. Mientras tanto, quedará suspendido de sus funciones. Alejandro salió del despacho sin decir palabra. Por dentro, sentía una mezcla de rabia y dolor. No le importaba perder su cargo, pero no soportaba la idea de que Isabela sufriera por su causa. Esa noche, Camila lo encontró en el estacionamiento. No debiste desafiarme, dijo con frialdad. Todo esto podría haberse evitado. Alejandro la miró con desprecio. ¿Qué ganas con destruirla? Recuperarte, respondió ella con voz temblorosa. Lo hice todo por amor. Él negó con la cabeza. Eso no es amor, Camila. Es egoísmo. Y se marchó, dejando a la mujer sola bajo la lluvia que volvía a caer, como si el cielo también llorara la historia de dos corazones que el destino se empeñaba en separar. En el pueblo, Isabela sintió un mal presentimiento. Esa misma noche, mientras cuidaba de su madre, miró por la ventana y vio el cielo cubierto de nubes. El viento soplaba con fuerza y el presentimiento se convirtió en miedo. Algo dentro de ella le decía que el doctor Ferrer estaba sufriendo por su culpa. Y aunque su corazón le pedía quedarse, supo que al amanecer debía volver. Porque cuando el amor es verdadero, ningún obstáculo, ni la distancia ni el orgullo, puede extinguirlo por completo. El amanecer trajo un aire helado al pequeño pueblo, pero Isabela no sintió el frío. Había pasado la noche en vela, mirando el techo de su humilde casa y escuchando los susurros del viento entre los árboles. Su madre dormía, débil, con la respiración pausada. Al verla, Isabel ya dudó un momento. Irse otra vez significaba dejarla sola, pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba. Sabía que Alejandro estaba en problemas. Lo sentía, como si sus corazones siguieran conectados. Dejó una carta junto a la cama de su madre, prometiendo regresar pronto y partió antes de que saliera el sol. Caminó hasta el camino principal y tomó el primer autobús que salía hacia la ciudad. Mientras el vehículo avanzaba, su mente se llenó de recuerdos, las noches en el hospital, el sonido de su voz, las miradas que compartieron sin palabras. ¿Tenía miedo? Sí, pero más miedo le daba vivir con el peso de no hacer nada. Cuando llegó a la ciudad, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El Hospital San Gabriel se alzaba imponente, como un gigante de vidrio y acero. Isabela respiró hondo antes de entrar. Los guardias la reconocieron y aunque dudaron en dejarla pasar, terminó convenciendo a uno de ellos.
El ambiente dentro del hospital era distinto. Las miradas, antes indiferentes, ahora eran de curiosidad o de burla. Todos sabían lo ocurrido. En la sala de descanso, escuchó fragmentos de conversación. Dicen que lo suspendieron indefinidamente. Una pena. Era un gran médico. Todo por una limpiadora. Isabela apretó los puños y siguió caminando con la cabeza en alto. No tenía derecho a defenderlo, pero tampoco podía esconderse. Lo que sentía era más grande que el miedo o la vergüenza. Alejandro estaba en su oficina, empacando sus pertenencias en una caja. Su bata blanca colgaba en el respaldo de la silla, como un símbolo de todo lo que estaba perdiendo. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la vista y la vio. Por un instante, no pudo creerlo. Isabela estaba allí, frente a él, con el rostro pálido, pero decidido. No debiste volver, dijo con voz baja, dejando la caja sobre el escritorio. Tenía que hacerlo, respondió ella, dando un paso adelante. No puedo dejar que te destruyan por mi culpa. Alejandro se acercó lentamente. Nada de esto es tu culpa. Yo tomé mis decisiones. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. Ella lo miró a los ojos. Aunque eso signifique perder tu carrera, prefiero perder todo antes que perderte a ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabela. No digas eso. No soy digna de tanto. Eres más de lo que imaginas, susurró él, tomando sus manos. Si el mundo no puede entenderlo, que el mundo se quede atrás. Sin embargo, el momento fue interrumpido por un golpe seco en la puerta. Era el director del hospital, acompañado de 2 miembros de la junta. Doctor Ferrer, dijo con tono firme, se le ha convocado a una audiencia disciplinaria. Y usted, señorita Cruz, deberá acompañarnos también. El corazón de Isabela se encogió. En la sala de reuniones, una mesa larga los separaba de los directivos. Camila Torres también estaba presente, con su expresión impecable, pero sus ojos ocultaban una tensión que solo Alejandro percibió. El director habló. Hemos recibido denuncias formales sobre su conducta, doctor Ferrer. Se le acusa de negligencia ética y alteración registros para favorecer a una exempleada. Alejandro mantuvo la mirada firme. Nunca alteré nada. Lo único que hice fue tratarla con el respeto que todos aquí deberían tener. El director lo miró con severidad. ¿Reconoce entonces la relación personal con la señorita Cruz? Alejandro asintió. Sí. Y no me avergüenzo. Un murmullo recorrió la sala. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Camila se levantó. Esto es inaceptable, intervino. El doctor Ferrer pone en riesgo la reputación del hospital. Alejandro la observó con frialdad. Usted fue quien escribió esa carta, ¿verdad? Camila palideció. No sé de qué habla. No mienta. Usted siempre tuvo miedo de perder el control, respondió él con voz firme. Pero yo no soy un trofeo. El silencio que siguió fue denso. El director suspiró y anunció que el comité deliberaría. Horas después, Alejandro fue informado de su suspensión definitiva. El escándalo sería cubierto con discreción, pero su carrera en el San Gabriel había terminado. Isabela, destrozada, quiso hablar, pero él la detuvo. No digas nada, murmuró con voz cansada. No te atrevas a culparte. No puedo soportar que te sacrifiques por mí, dijo entre lágrimas. No es un sacrificio si lo hago por amor. La abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera detener el tiempo. Y durante unos segundos, ambos se aferraron a la ilusión de que el amor bastaría para sanar todo. Días después, la noticia del despido de Alejandro corrió por la ciudad. Algunos lo lamentaron, otros lo juzgaron. Pero él no volvió a aparecer en el hospital. Se retiró a una casa en las afueras, donde el silencio era su única compañía. Isabela intentó contactarlo, pero sus llamadas quedaron sin respuesta. Lo buscó sin éxito, hasta que una tarde recibió una carta escrita con su letra. Isabela, necesito encontrarme conmigo mismo antes de poder volver a encontrarte a ti. No me busques todavía. Si lo nuestro es real, el destino sabrá unirnos de nuevo. Las lágrimas empañaron la vista de la joven. Apretó la carta contra su pecho y susurró. Entonces te esperaré, Alejandro. Aunque el mundo se oponga, te esperaré. Los meses pasaron. Isabela consiguió trabajo en una pequeña clínica rural, limpiando y ayudando como asistente.
Cada amanecer, al mirar el horizonte, recordaba la promesa que la había dejado escrita. Sabía que su historia no había terminado, porque hay amores que, aunque la vida intente borrarlos, permanecen grabados en la piel y en el alma, esperando el momento exacto para renacer. Y ese momento se acercaba. El tiempo pasó con la calma implacable de las estaciones. Isabela había aprendido a vivir con la ausencia, aunque cada latido de su corazón seguía repitiendo su nombre. En la pequeña clínica rural donde trabajaba, los días transcurrían entre el olor a desinfectante y los suspiros del viento que entraba por las ventanas abiertas. A veces, cuando caía la tarde, se detenía a mirar el horizonte, imaginando a Alejandro en algún lugar lejano con la mirada cansada y el alma aún más cansada. No había vuelto a saber de él desde aquella carta, pero en su interior, algo le decía que su historia aún no había terminado. Una tarde de noviembre, mientras ayudaba a un anciano a vendar una herida, un automóvil negro se detuvo frente a la clínica. Nadie bajó durante unos segundos, hasta que una figura conocida emergió del vehículo. Isabela sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era el Alejandro Ferrer. Vestía sencillo, sin el traje impecable ni la bata blanca. Su rostro tenía sombras nuevas, como si la vida lo hubiera golpeado, y aún así, él hubiera aprendido a resistir. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Aquellos ojos que habían sido arrogantes, luego dulces, luego tristes y que ahora la miraban con una mezcla de temor y esperanza. Isabela se quedó inmóvil, sin saber si debía correr hacia él o alejarse. «Hola, Isabela», dijo él con una voz que parecía venir desde muy lejos. «Pensé que no volvería», respondió ella con un hilo de voz. «Yo también lo pensé», confesó. Pero a veces uno no puede escapar del lugar donde pertenece. Ella bajó la mirada conteniendo las lágrimas. ¿Por qué regresó? Alejandro dio un paso hacia ella. Porque entendí que el amor no se cura con la distancia. Intenté olvidarte, pero cada día sin ti fue una herida nueva. No debería haber vuelto, murmuró Isabela, aunque su voz temblaba. Ya tienes tu vida. Yo solo soy una limpiadora. Él negó con la cabeza. No hables así. Desde que te fuiste, comprendí que el dinero, los títulos, las apariencias, todo eso no sirve si no hay alguien esperándote al final del día. Isabela cerró los ojos. Alejandro, la gente sigue hablando. Si vuelves a estar conmigo, perderás más de lo que ya perdiste. Ya lo perdí todo, dijo todo, menos a ti. El silencio que siguió fue roto por el sonido del viento entre los árboles. Entonces, sin decir más, Isabela se acercó lentamente. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo pareció detenerse. Él extendió una mano, temeroso, como si tocarla fuera un milagro. Ella la tomó y en ese contacto todo el dolor, la distancia y el tiempo desaparecieron. No hay nada que perdonar, respondió ella, llorando. El amor no necesita excusas. Solo verdad. Alejandro la abrazó con fuerza. Isabela sintió su corazón latiendo contra el suyo y en ese instante supo que por fin estaban donde debían estar. Esa noche bajo el cielo despejado del campo se sentaron juntos frente a la clínica. Hablaron durante horas, de los meses que pasaron separados, de las heridas que el silencio había dejado, de los sueños que aún querían cumplir. Alejandro le contó que había comenzado a trabajar como médico voluntario, lejos de la ciudad y sus prejuicios, que había aprendido más curando en la pobreza que en todos los años de medicina. Aquí quiero quedarme, dijo él, donde la vida es simple, donde tú estás. Isabela lo miró, incrédula. ¿Renunciarías a todo eso? Ya renuncié, respondió con una sonrisa. Esta vez quiero ganar algo que valga la pena. Ella rió entre lágrimas. No sé si merezco tanto. Yo tampoco, dijo él. Pero el amor no se trata de merecer, se trata de sentir, incluso cuando duele. Los días siguientes, Alejandro comenzó a colaborar en la clínica. Su llegada trajo esperanza al pueblo, atendía a los enfermos con paciencia, escuchaba a los ancianos y enseñaba a los jóvenes. Isabela lo observaba trabajar y cada vez que sus miradas se cruzaban, una chispa silenciosa se encendía entre ellos. El amor, que había nacido en los pasillos fríos de un hospital y sobrevivido a los juicios del mundo, ahora florecía entre montañas, bajo un cielo libre.
Un atardecer, mientras caminaban junto al río, Alejandro se detuvo y la miró con una mezcla de nervios y ternura. Isabela, toda mi vida creí que el amor era una distracción. Algo que me haría débil, pero tú me enseñaste que amar es lo único que nos hace verdaderamente humanos. Ella sonrió con los ojos brillando al reflejo del sol poniente, y tú me enseñaste que hasta los corazones más fríos pueden aprender a latir de nuevo. Alejandro tomó su mano y la besó. Entonces quedémonos así. Sin pasar ella asintió y en ese instante ambos comprendieron que la historia que habían sufrido, llorado y esperado no había sido en vano. Porque los amores verdaderos no siempre son los más fáciles, sino los que sobreviven al dolor, a las pérdidas y al tiempo. Meses después la clínica fue ampliada gracias a un fondo que Alejandro gestionó. Nadie volvió a hablar del escándalo y la gente comenzó a ver en él no al médico caído sino al hombre que había encontrado su redención. Isabela siguió trabajando allí, pero ya no como limpiadora. Alejandro la convenció de estudiar enfermería. Cada día, al verla sonreír, sabía que había tomado la decisión correcta. Y en las noches, cuando el silencio envolvía la casa que compartían, él la abrazaba y susurraba al oído. Gracias por no rendirte. Ella sonreía, apoyando la cabeza en su pecho. Gracias por regresar. Y así, entre el murmullo del viento y las luces suaves del campo, el médico rudo y la humilde campesina encontraron la paz que tanto habían buscado. No en el lujo, ni en el poder, ni en los títulos, sino en el amor sincero de dos almas que, después de perderlo todo, se encontraron y aprendieron a sanar juntas. Fin. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte.